¿Las que, doctor? Disculpe. ¿Mande? No, estaba hablando acá en el hospital, contra otras cosas. No, disculpe. Al contrario. Ok, bueno, vamos a comenzar hablando de los nucleótidos. Mi equipo pues, está conformado por Gabriel Pérez y por mí, que soy Luis Garduño. Después hablará otro equipo conformado por Alondra Ortiz y Francisco Medina. Doctor, vamos a hablar primero de los nucleótidos y luego ya después en ácidos nucleicos. Bueno, de la siguiente, por favor. Como ustedes quieran, adelante. Bueno, pues ¿ustedes ven también la presentación un poco borrosa? Sí, se ve muy distorsionada. Ok. Sí, gracias. Bueno, ya está. Vamos a comenzar hablando de la composición química. Esto ya lo vimos pues en el semestre pasado. Creo que yo también hasta expuse este tema. Bueno, los nucleótidos están pues formados por una base nitrogenada, una pentosa y un ácido fosfórico. O sea, en cuanto a las pentosas, pues los nucleótidos con ribosa, bueno, las pentosas pues van a ser dos, base ribosa o desoxirribosa. En cuanto a los nucleótidos con ribosa, pues van a ser precursores del síntesis del RNA. Y los nucleótidos con desoxirribosa, pues siempre van a estar relacionados con el DNA. También dije, va a tener un ácido fosfórico. Este va a estar, bueno, pues el radical fosfato pues va a estar unido al carbono 5. Y en cuanto a las bases nitrogenadas, pues aquí ya es un poco más extenso el tema. Las bases nitrogenadas son de dos tipos. Mira, ¿le puedes dar a la siguiente diapositiva, por favor? Aquí está, las bases nitrogenadas pues van a ser de dos tipos. Las derivadas de las purinas y las derivadas de las pirimidinas. Las bases purínicas, pues bueno, ahí al lado les puse una ilustración de cómo está formado pues, el anillo de las bases purínicas. Este está formado por dos anillos, uno de 6 y otro de 5 elementos. Estos van a tener 2 nitrógenos cada uno y el resto pues son carbonos. Después los carbonos 5, los carbonos 4 y 5 y el nitrógeno 7 de este anillo pues provienen del aminoácido glicina. Los carbonos 2 y 8 los proporciona el ácido tetrahidrofólico y el carbono 6 es anhídrido carbónico activado por biocitina. Después los nitrógenos 3 y 9 los cede la glutamina. Y por último, el nitrógeno 1, pues proviene del aspartato. Bueno, pues de aquí es donde provienen todos esos elementos que conforman pues el anillo en sí. Después, o sea, estos lo llegan a formar por una serie de pasos, pero, doctor, yo creo que pues los pasos son bastante extensos y pues no creí conveniente explicarlos todos. Explicarlos no, pero sí presentarlos para que se den cuenta de dónde provienen. Eso es bien importante. ¿Sí me escuchaste? Sí, ya comenté. Ajá. Bueno, sí, pero ahora sí, gráficamente que se demuestre, por ejemplo. Esas, vamos a revisar, ahora sí, de dónde proviene cada uno de esos elementos ahí donde lo tienes tú, las bases purínicas. Por ejemplo, ¿de dónde viene el nitrógeno 1? ¿De dónde proviene el nitrógeno 2? Pero no que nos lo digas, sino que nos lo presentes así en una gráfica, en una imagen, ¿sí? Esos hay muchas imágenes por ahí en todas partes. Esto es importante porque así como, por ejemplo, ahorita empezaron ustedes con el tema de esto de los ácidos nucleicos, nucleótidos y todo lo que sale por ahí, ahora sí, platicando directamente de lo que son las bases nitrogenadas y demás.
estábamos acostumbrados, ahora sí, con los otros temas, a la revisión que era, ahora sí, por ejemplo, revisamos carbohidratos y empezábamos por lo general con la importancia desde el punto de vista, ahora sí, digestivo, ¿no? La digestión de los carbohidratos empieza en la boca, la amilasa, pasa hacia, ahí actúa, se inactiva por la acidez gástrica y demás. Después con los lípidos algo, bueno, hablamos de la fase física, la fase química, de las lipasas, el movimiento peristáltico y todo. Igual con las proteínas, que la digestión empezaba en la cocina con el calor de la cocina y demás. Doctor, la solicitud, bueno, existencia del día 21, donde faltaban los plasmas. No, Hilda me lo enseñó. Ah, ok. Entonces, así estamos. Y luego, aquí, por ejemplo, ¿qué hay respecto a la digestión de los ácidos nucleicos, de los nucleótidos y los nucleósidos? Es importante. Acuérdense ustedes que les he comentado que viene un caso clínico en donde se comenta, donde se va a preguntar eso, que sí es importante saber qué alimentos son ricos en purinas y por qué, y cuáles son esos alimentos ricos en purinas. Ahorita tú nos estás haciendo ver de que las purinas, acá la guanina y la adenina, tienen 2 anillos y cada uno. Las pirimidinas es un anillo y demás, ¿no? Purinas son 2, pirimidinas son 1. ¿Sí? Entonces sí puedes sacarnos ahora sí cuáles son los elementos que provienen de cada uno. Pues ahorita no estoy preparado con eso que me pide, doctor. Ah, bueno, pero es importante, ¿eh? Para mañana no lo tienes. A ver, síguele. Sí, Están sí. entendiendo todos así la importancia de eso, ¿no? Así. Ahorita nos mencionó de una manera, pero si se hace una pregunta, ¿cuáles son los aminoácidos que intervienen en la formación de purinas? ¿Alguien pudiera contestar esto? Que se los acaba de mencionar aquí, Luis. Fue una información que pasó así desapercibida, ¿verdad? Pues eso es importante, ¿sí? ¿Cuáles son los aminoácidos que van a aportar elementos? Porque es importante mencionar el ácido fólico aquí en la formación de las bases nitrogenadas, ¿sí? Ustedes saben, por ejemplo, que de ginecología, ginecobstetricia, acerca de que las mujeres tienen que tomar aportes de ácido fólico para ciertas condiciones de preservar la salud de los bebés, de los fetos y demás que tengan un buen desarrollo. Todo eso, hagan de cuenta que se refiere a esto. ¿Por qué? Porque el ácido fólico va a ayudar a conformar adecuadamente nuestras bases nitrogenadas. Entonces, haz un poquito de énfasis ahí en eso. A ver, síganle pues entonces. Queda pendiente eso, ¿no? Sí, doctor. A ver, entonces siguientes. Bueno, pues seguimos con las bases pirimidínicas. Pues estas llevan un anillo pirimida. Esta, pues es un único anillo, es una estructura cíclica de 6 elementos. Aquí en esta estructura, pues 2 van a ser nitrógenos y 4 son carbonos. Y bueno, lo voy a mencionar igual que en la pasada, cómo están conformados. Ya mañana pues explicaré mejor esto. De estos 6 elementos del anillo pirimida, pues el nitrógeno 1 proviene del amoníaco libre, el carbono 2 del anhídrido carbónico, en tanto los pues, átomos 3, 4, 5 y 6 provienen del ácido aspartático. Aspartico. Sí, aspartico, perdón. Pues bueno, en las bases
pirimidínicas tenemos la timina, el uracilo y citosina. La timina pues es una base característica del DNA. El uracilo es también característico, pero del RNA, y la citosina está presente en ambos nucleótidos. Dale a la siguiente, por favor. Bueno, en el libro se mencionaban otras purinas de importancia para el hombre, nada más que estas pues ya no son parte de los ácidos nucleicos, y estas se forman a partir del catabolismo de las purinas. Doctor, esto nada más lo voy a mencionar aquí por encima porque más adelante se va a ver a fondo el catabolismo. Pues esta por ejemplo, la hipoxantina, esta, al estar unida a la ribosa, se le conoce como inosina y se puede encontrar en el RNA de transferencia o en forma de nucleótido. Y el ácido úrico, pues este también se va a mencionar un poco más adelante, pero pues bueno, nos puede ocasionar, la gota. Ya, dale al otro, por favor. Bueno, ahora pasemos a hablar de la nomenclatura como tal, en donde como digamos de entrada tenemos que dichas bases que nos acaba de mencionar pues nuestro compañero Luis van a ser esas que les van a dar pues digamos la característica diferencial tanto al nucleócido como al nucleótido. Y pues de dichas bases vamos a tener que son 6 variedades, de las cuales, como ya nos acaba de mencionar hace poquito, en la diapositiva pasada, pues 5 van a ser derivadas o más bien, 5 derivadas de las bases ya mencionadas, y la sexta que vendría a ser la hipoxantina, que como ya les dije, que como nos acaba de mencionar, pues no se encuentran los ácidos nucleicos como tal, excepto en el RNA de transferencia. Y pues ya hablando un poco más acerca ya de la nomenclatura como tal, tenemos que los nucleótidos, digamos, se pueden, pues sí, nombrar de 3 formas distintas, ya sea por sus derivados ácidos, por sus derivados fosforilados o por su designación química. Y pues para ejemplificar estas formas, digamos, de nombrarlos, decidí usar al nucleótido, perdón, de la adenina, que se identifica como ácido adelínico, como adenosin monofosfato, o también puede ser identificado, vaya, como fosfato 5-beta-1 de ribofuranosildenina. O simplemente puede ser identificado por sus siglas, que en este caso vendrían a ser la de AMP. Y pues la siguiente tabla, la que viene ahí abajo, pues la puse porque numera, muestra de buena manera, de una forma clara, yo diría, la nomenclatura de los distintos nucleótidos y nucleósidos que iremos viendo pues por el transcurso de esta clase. ¿Ya le das, por favor, Fer? Doctor, mire, aquí decidimos, mi compañero Luis y yo, espérame, agregar un video en nuestra presentación porque sentimos que resumía o más bien como complementaba bien como la parte que había dicho Luis y también daba introducción, sí, daba de buena manera, de una forma clara, introducción a la función de los nucleótidos. Así que decidimos agregarlo. ¿Está bien si lo ponemos, Doc? Claro que sí, adelante. Cabo no dura mucho, dura 8 minutos 39. Ok. Pues lo pones, Fer, porfa. ¿Sí lo ven bien? No, No no se se escucha, escucha. no se escucha.
funciones principales Si lo compartiste con Audiover. de los nucleótidos. Funciones principales de los nucleótidos. Sí, sí se escucha. Sí, sí, se escucha. Tengo ahí afuera justo un jazmín, veo todo florecido jazmín, la planta que tengo. Muy bien, jazmín entonces. Funciones de los nucleótidos. Muy bien. Tenemos que conocer algo previamente. Tenemos diferentes tipos de nucleótidos. Nucleótidos. Tengo los nucleótidos o los ribonucleótidos y los desoxirribonucleótidos. Ribonucleótidos. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Los ribonucleótidos siempre tienen fosfato, que lo pongo como P. Tienen ribosa, que lo abrevio R. Y tienen bases nitrogenadas, que pueden ser adenina, guanina, citosina y uracila. Los desoxirribonucleótidos tienen fósforo, pero tienen desoxirribosa. En lugar de tener ribosa, tienen un hidrato, la ribosa es un hidrato de carbono, que le falta un oxígeno, y por eso se llama desoxi. Y después tienen adenina, guanina, citosina y timina. Es decir, que en principio tengo dos tipos de nucleótidos. Entonces, ¿un nucleótido cómo se arma? Se arma. Supongamos que yo tengo acá una ribosa. En el carbono 1' de la ribosa tiene 5 carbonos. En el 1' se le une la base nitrogenada, por ejemplo, una adenina. Y en el 5' se le une el fósforo. Y eso es un nucleótido. ¿Cómo se llama este nucleótido? AMP. ¿Por qué? Porque es adenosina monofosfato. Si yo tuviera ribosa, guanina y 2 fósforos, ¿cómo se llamaría este nucleótido? Guanina, o guanosina sería lo correcto, pero digamos guanina difosfato. Supongamos que tengo otro. DR, U, P, P y P. ¿Cómo se llamaría? Desoxiuridina, o desoxiuracilo, pongámosle más fácil. Hagamos un ejercicio de ver si lo entendió. Supóngase que el TDP. En primer lugar, perdón, no puede ser que DTP. En primer lugar, ¿es un nucleótido o un desoxinucleótido? Ya me doy cuenta por la D chiquitita que tiene desoxirribosa y que tiene desoxirribosa. TTP. ¿Qué quiere decir? Que como glúcido tiene desoxirribosa. Como base nitrogenada, ¿qué tiene? Adenina, guanina, citosina o timina. Claro, timina. ¿Y cuántos fósforos tiene? TDP, 2 fósforos. Entonces, bueno, esos son los nucleótidos. Por ahí se van a encontrar, ya que estamos con una palabra que se llama nucleósido. ¿Qué es el nucleósido? Esto es un nucleósido. Esto es un nucleósido. Esto es un nucleósido y esto es un nucleósido. Conclusión, los nucleósidos son la unión de una ribosa o una desoxirribosa con la base nitrogenada sin tener fósforo. Y se llaman, si la base es adenina, adenosina. Si la base es guanina, guanosina. Si la base es uracilo, uridina. Si es timina, timidina.
nombres. Entonces, nucleósido no es lo mismo que nucleótido. Y dentro del nucleótido tengo nucleótidos mono, di o trifosfato. La pregunta de Jazmín era, ¿cuál es la función de un nucleótido? Los nucleótidos tienen interminables funciones. Interminables. ¿Por qué? Porque hay nucleótidos que los vamos a ir encontrando a lo largo del tiempo. Pero ¿cuáles son las funciones principales que hoy me interesan? Las funciones principales son participar de la estructura del ADN y del ARN. Por supuesto, el ADN se construye con desoxinucleótidos. Se construye, no quiere decir que no lo necesitan los nucleótidos, porque si estudiaron duplicación, durante la duplicación se usa un cebador que es de ARN. Pero digamos, la estructura del ADN son desoxinucleótidos, los ARN son nucleótidos. Entonces, digamos, serían las principales funciones que yo tengo que saber hoy. Ahora, ya cerquita tenemos otra cosa, por ejemplo, cuando ustedes estudian la traducción necesita energía y esa energía la aportan algunos nucleótidos. Entonces, en el aporte de energía, digamos, no el aporte, sino en el aporte energético, suelen intervenir algunos nucleótidos. Los más comunes, el más común que es el ATP, adenosintrifosfato, es decir, una ribosa con tres fósforos y una adenina. Es el ATP. Pero en la síntesis proteica vieron también figura el GTP, o sea, la guanosina trifosfato. Y van a ver más adelante el UTP, que participa en la síntesis de glúcido, lo vamos a ver en el área siguiente, y el CTP, que participa en la síntesis de lípidos. Entonces, relacionado al aporte energético, estos nucleótidos que ya conocemos. Y después, hay un grupo de nucleótidos diferentes. ¿Por qué digo diferentes? Porque, bueno, están unidos a otras cosas y que tienen un rol de coenzima. Y ahí tenemos, entre los que juegan el rol de coenzima, tenemos el NAD y el FAD, que son las siglas de nicotín adenin dinucleótido y flavin adenin dinucleótido. Entonces, podemos hablar días enteros sobre nucleótidos. Vamos a seguir encontrando nucleótidos a granel. Pero en este momento le diría, bueno, los nucleótidos tienen el papel fundamental de constituir a los ácidos nucleicos, juegan un rol importante en la transferencia de energía dentro de la célula y también participan en la construcción de algunas coenzimas. ¿Por qué me sitúo en esto? Y bueno, porque ustedes estudian ADN, estudian ciertos procesos que usan energía y estudian algo de enzimas. Después, en el transcurso de la carrera, vamos a ir chocando nucleótidos a lo largo del tiempo. A ver, síguele, pues. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿Otra? ¿Alguien que quiera comentar algo más? A ver si nos pueden buscar algo, alguna referencia. O a ver, vamos a revisar alguno de ellos. ¿Perdón, doctor? Que si vamos a revisar las funciones de alguno de ellos. Sí, pues tenía planeado repasarlos así a grandes rasgos. Sí, ahora sí tampoco es lo que ya vimos, tampoco vamos a recaer en eso, sino un repasito, a ver, adelante. Pues de entrada, en relación al video, pues como ya lo mencionaron mis compañeros, pues decidimos ponerlo porque sentimos que, pues sí, señalaba bien las diferencias, por ejemplo, entre nucleócidos y nucleótidos, nos daba ciertos ejemplos y pues nos daba a grandes rasgos las importancias o la función de los mismos, por eso pues creímos oportuno ponerlo. No, está muy bueno. Sí, Está sí. bien. Sí, pues todos en el equipo coincidimos lo mismo.
Y pues, sí. Entonces, pues ya hablando de la función de los nucleótidos como tal, tenemos que a grandes rasgos estos actúan como coenzimas en procesos de fosforilación o transportando enlaces, digamos, de alta energía a la zona celular en que se requiera. Recordando que las coenzimas son sustancias orgánicas, no proteicas, si no me equivoco, que han de intervenir en reacciones químicas catalizadas por enzimas para que éstas puedan realizar, pues su función, vaya. Y precisamente, pues varias de esas coenzimas son compuestos derivados de los nucleótidos, como lo son los flavinonucleótidos, que son los nucleótidos que contienen una base nitrogenada llamada flavina, el FAT, ejemplo. O existen otros ejemplos, pues importantes, como el NAT o el FMN, nucleótidos que son pues complejos y que digamos, también aparecen bases nitrógenas diferentes a las típicas o a las que ya nos mencionó en un inicio nuestro compañero Luis. También tenemos que una de las funciones de los nucleótidos pues es transportar unidades de monosacáridos o que otros nucleótidos como la adenosina 3,5, si no me equivoco, 3,5 monofosfato o también conocida como el famoso AMP cíclico, u otra como la guanosina 3,5, también monofosfato, o conocida como GMP cíclico, digamos que actúan como mediadores en determinados procesos, en determinadas funciones hormonales, y que lo que hacen es, digamos, transmitir al citoplasma, si no me equivoco, al citoplasma celular, pues distintas señales químicas procedentes del exterior, además de que pues como ya la hemos venido manejando, los nucleótidos vienen a ser los precursores obligados en la síntesis de los ácidos nucleicos, que como tema pues veremos más adelante, como tema como tal. Mira, le das, porfa. Bien, ahora les voy a hablar así a grandes rasgos de los nucleótidos contenidos en la tabla que les mostré junto con la nomenclatura. Y pues hablando así a grandes rasgos, así en forma general de cada uno, primero comencemos con el ácido citidílico, el cual encontré que en su forma, buscando información acerca de ellos, encontré que precisamente, en su forma de citidin trifosfato, es decir, ya no monofosfato, sino trifosfato, digamos que se encarga de intervenir en la síntesis de fosfolípidos, que al unirse con el ácido fosfatidílico, si no me equivoco, para formar CDP diglicérido, además de que transporta sustancias como la etonalamina y la colina previamente a la síntesis de los fosfolípidos correspondientes. Y pues ahí les coloqué una imagen de, pues, de la estructura del ácido citidílico. Luego pues tenemos así a grandes rasgos al ácido uridílico, que en su forma de uridín trifosfato, ahí se me fue, pero se une a varios monosacáridos, vaya. Y digo, no es como que haya mucha información de ellos, pero pues a grandes rasgos sí son muy importantes. ¿Le das, porfa? A ver. Ok, continuando tenemos al ácido timidílico, que en su forma de timidin trifosfato, digo, no hay mucha información tampoco de pero que en su forma de timidin trifosfato, pues también se nos menciona que es necesario para la síntesis del DNA o ADN, como lo quieran nombrar. Y en cuanto al ácido adenílico, sí se encuentra diversa información porque se nos menciona que es el nucleótido de mayor importancia, ya que, pues digamos que a grandes rasgos interviene en numerosos procesos como de fosforilación o que recibe enlaces pirofosfatos, principalmente en la mitocondria, donde se encarga de transformar el adenosin trifosfato, perdón, adenosin difosfato y el adenosin trifosfato también, el cual también es muy importante porque como también lo hemos venido manejando, pues es la principal reserva de energía de la célula.
Y pues también hablando de dicho ATP, tenemos que la mayor parte de los procesos de síntesis se activan por su energía. Y como ya lo mencioné a grandes rasgos en la nomenclatura y en la función, perdón, el ácido adenílico en su forma cíclica, o recordándola, de AMP35 cíclico, o AMPC, como ahí vienen las siglas, entre paréntesis, pues va a ser el mediador de diversos procesos hormonales y sus acciones. Mira, le das, porfa, Fer. Después, dentro de nuestros nucleótidos importantes o más señalados, por así decirlo, tenemos al ácido guanílico, que en su forma de trifosfato va a intervenir, pues sí, digamos, se va a encargar de intervenir en varios procesos de síntesis, como en la activación de diversos ácidos grasos, en la formación de adiglicéridos. También interviene en la transformación de oxalacetato, oxalacetato, ¿cómo era? Fosfenol piruvato, perdón, entre otras muchas. También tenemos que es otro nucleótido de ciclo natural, aunque su poder de activación, por así decirlo, en otras enzimas no es tan grande, vaya. De hecho, leí que es por ahí del 30% de activación en comparación, por ejemplo, con el AMPC cíclico. El AMPC ya les mencioné ahorita. Y pues por último, en cuanto al ácido inosínico, también no hay mucha información acerca de él, pero tenemos que dicho nucleótido es derivado de la hipoxantina encontrado en el RNA de transferencia. Mira, le das Fer, porfa. Ese ya lo vemos mañana. Sí, porque ahorita ya se nos acabó el tiempo.